gozar y podamos adorarte en cuanto tu palabra es predicada y enseñada. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando comienzo a orar, a veces es difícil parar. Y no siempre se va a sentir esto. No siempre, a veces venimos cansados, afligidos, desanimados. Pero hay momentos donde uno pues se va a meter y se le olvida que está uno aquí. Amén. Pues seguimos con nuestra serie Encuentros con Jesús y vamos a estar estudiando Hechos 9, versículo 1 al 9. Y aquí está hablando sobre Saulo de Tarso. Comenzando con el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La frase respirar amenazas de muerte en este contexto se refiere a la intensidad con la que una persona se siente enojada o tiene un deseo fuerte de destruir a un grupo, a un individuo. Aquí se describe la actitud de Saulo de Tarso antes de su conversión. Aquí todavía su nombre era Saulo de Tarso. Pero él aquí estaba mostrando su determinación y odio hacia los discípulos de Jesús. Al yo buscar el significado de respirar amenazas, se me vino a la mente que es igual que bufar. Dicho de un animal, especialmente un toro o un caballo, que es resoplar con ira y furor. No sé si han visto ustedes un animal que está molesto, enojado y le hace... Entonces eso es a lo que se refiere aquí. Quizás Pablo iba pues molesto, enojado, porque pues en él había un odio hacia los cristianos. Y al él hacer todo esto, que él perseguía a los cristianos, él pensaba que él estaba le hacía un bien a Dios. Pero él, como conocedor de las escrituras, él no amaba a su prójimo. Él no era un hombre que cumplía la ley, pero él era un hombre que conocía muy bien la ley, pero no la cumplía. Él aquí mostraba odio. Dicho de una persona manifestar su ira o enojo extremo de algún modo. Miren lo que dice ahí, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte. Él no solamente deseaba amenazar, sino en él también estaba el deseo de matar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él quizás iba como un toro rabioso, un perro rabioso, con ira, con enojo. Y él iba en busca. Así que a eso se refiere aquí esa porción de las Escrituras. Y dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él aquí fue al sumo sacerdote y le pidió una carta como un permiso para ir a las sinagogas de Damasco. Damasco era una ciudad antigua de Siria, que quizá fue alcanzada por el evangelio a través de aquellos que se habían convertido en el día de Pentecostés. Ellos quizás fueron esparcidos y se fueron a Damasco. Y quizás el apóstol Pablo había escuchado que ahí también habían cristianos. Pero él fue y pidió esto al sumo sacerdote como permiso para él poder ir a las sinagogas para ver si allí había hombres o mujeres de este camino. Los de este camino era un título que al principio se le dio a los discípulos de Jesús, o a los que seguían a Jesús, por la razón que quizás ellos anunciaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice el apóstol Pablo en Hechos 22. Vayamos ahí. Hechos 22, versículo 4 al 5. Hechos capítulo 22, versículos 4 al 5. Y aquí está el apóstol Pablo hablando, dice, perseguía yo este camino.
Aquí vemos que él se refiere a quiénes, a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Ven hasta qué extremo él llegó a perseguir a los cristianos? Hasta matarlos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. A él no le importó si fuesen mujeres. En él no había misericordia, no había piedad, no había compasión. No importaba. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen ¿qué? Castigados. No fueron arrestados para que ellos obtuvieran una recompensa o solamente hablar con ellos, sino para ser ¿qué? Castigados. Porque ellos se decían ser seguidores de Cristo, por esas razones que ellos iban a ser castigados. Fue un título dado a ellos en forma de burla y menosprecio. Aquellos, los del camino, eso era en forma burlística. Es como muchos hoy en día nos llaman a nosotros protestantes, hermanos separados, hijos de Lutero, herejes, aleluyas, solo por ser seguidores de Jesucristo, mis amados. Por eso nos ponen esos sobrenombres, y no es sobrenombres que nos den o muestren respeto, sino es más como burlístico. Así nos dicen, así, y así a ellos les decían, los del camino. Pero mis amados, el objetivo de Saulo era hallar a los cristianos después, llevarlos presos a regreso a Jerusalén para ser castigados, para ser juzgados, y quizás para ellos ser cuestionados. ¿Por qué siguen a Jesús? Nieguen a su Jesús, nieguen su fe. Pero muchos de ellos no lo hacían. Muchos cristianos fueron llevados al Coliseo romano y fueron devorados. ¿Por qué? Por leones, por esas bestias. Eso es lo que hicieron los romanos con los cristianos, los mártires del Señor. Habían mujeres, hombres, niños, bebés, familias enteras que eran echados al Coliseo romano solamente por seguir a Jesucristo y profesar su fe en Jesús. Regresemos a Hechos 9, versículos 2 y 3. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién? A Saulo. A este hombre que iba con ira, con enojo, con odio, con tanto furor en su corazón. Dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese resplandor es el mismo que se menciona en Isaías 6, 1, 3. Vayamos ahí. Isaías 6, 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí está hablando el profeta Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Toda la tierra está llena de su gloria. Es lo que él miró en esta visión que Dios le mostró cuando el profeta Isaías fue llamado por Dios. Ahora vayamos a Ezequiel 1. Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ahí vemos que tanto como Isaías y Ezequiel, y lo que describe Lucas, el autor del libro de los Hechos, se manifestó ahí la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó ahí en este momento. Cuando dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso es lo que se miró ahí, en ese lugar, en camino a Damasco. Esto se vio también en la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Vayamos a Mateo 17. Mateo 17, versículo 1 al 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció, ¿qué? Su rostro, ¿de quién? De Jesús, como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí vemos que ahí podemos ver la gloria de Dios en un resplandor de gloria. Y es lo mismo que sucedió ahí en Hechos, como dije. Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, ahí de Hechos 9. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue lo que pasó con Saulo de Tarso? Cayó en tierra. No sabemos si iba caminando, si iba en un caballo, pero aquí no es lo que importa es que él cayó en tierra. Cayó en tierra. Aquí el Jesús resucitado se le dirigió directamente a Saulo y no a los que iban con él. Y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo iba siguiendo a Jesús? Literalmente. ¿A quién iba persiguiendo? A los cristianos, a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Cristo. Pero al Jesús hacerle esta pregunta, se está relacionando o identificando tan estrechamente con su iglesia, que al perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo mismo. Al Saulo perseguir a los cristianos es como perseguir a Cristo. Y ese tipo de relacionismo lo dijo Jesús en Juan 15. Vayamos a Juan 15, para que entiendan un poco más los niños. Juan 15, versículos 18 al 19.
Aquí dice Jesucristo a sus discípulos. Juan 15, 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí Jesús les dice a sus discípulos que si el mundo os aborrece, es como diciéndoles, no se preocupen porque a mí me aborrecieron primero. A Jesús, ¿quiénes lo aborrecieron? Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los eos, lo aborrecieron. Y él dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es como, es una advertencia. Estén listos, preparados, porque ustedes van a ser aborrecidos también. A ustedes también los van a aborrecer. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cristo les dice, si fueran ustedes todavía del mundo y no mis discípulos, tengan por seguro que el mundo los amaría a ustedes. Encajarían bien con ustedes. Eso es lo que sucedió cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando Él vino a nuestras vidas y nos salvó. Nuestros familiares, amigos, personas que conocemos nos miraron diferentes. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se apartaron de uno. No es que uno se aparte, sino que ellos pues nos miraron que ya no tomábamos, ya no íbamos a los bailes, ya no fumábamos, ya no hablamos como ellos. Entonces ellos pueden ver algo diferente en nosotros, mis amados. Así que si hay cambio en ti, gloria a Dios. Si no hay cambio en ti, pues está de preocuparte. Si actúas como los del mundo, pues sabed que ellos te van a amar. Ellos se van a sentir bien contigo, pero si eres un discípulo del Señor y tu vida ha sido transformada por el Señor, pues ten por seguro que te van a aborrecer. No todos, pero casi la mayoría. Eso sucedió conmigo. Este lugar antes era como un billar. Aquí teníamos una mesa de billar. Aquí nos encerrábamos, aquí tomábamos, fumábamos y a parrandear. Todo, cada fin de semana. Pero en cuanto el Señor me salvó, me rescató, mis amados, todos se fueron. Todos se van. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice Jesús, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está haciendo él se dice que ellos, lo que le sucede a Cristo nos va a suceder a ellos y a nosotros también. Si os aborrecen, sepan que primeramente aborrecieron al Señor. Así que mis amados, al ser unidos con Cristo, en el momento que este mundo malvado odia a Dios y a Cristo y también nos van a odiar a nosotros. Podemos ver cuando compartimos con alguien la palabra del Señor, el Evangelio, y muchos se dicen creer en Dios, pero rechazan la palabra es porque no conocen a Dios. El creer en Dios y hacer la voluntad de Dios es algo muy diferente. Es solamente un Dios de su imaginación, pero no conocen al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia demanda ¿qué? Santidad. El Dios de la Biblia demanda santidad. Y todo aquel que es creyente, que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, va a hacer la voluntad de Dios y va a vivir en santidad. Eso también incluye el ser rechazados. Vayamos a Lucas 10. Lucas 10, versículo 16. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice aquí también Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye. Cristo les dice a sus discípulos: si a ustedes los escuchan al momento de hablar mi palabra,
ciertamente me oyen a mí. El que a vosotros desecha, el que a vosotros rechaza, a mí me desecha, dice Jesús. Si a ustedes los rechazan por causa de mi nombre, sepan ciertamente que ustedes serán rechazados y yo seré rechazado. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que si algún no creyente te rechaza a ti, mi amado, es como rechazar a Cristo. Y al momento que ellos rechazan a Cristo, es como que ellos también rechazan al Padre, quien envió a Cristo, a Dios. Al momento de nosotros hablarles de Jesucristo, del Evangelio, y nos rechazan a Cristo y al Padre Celestial. Rechazan a Dios. Y hemos visto esto muchas veces. Así que, santos del Señor, no estamos solos en este caminar. Pero nosotros somos dignos de que nos hagan toda clase de maldad, pero Cristo no es digno. Cristo no merecía ser clavado en ese madero, pero nosotros sí lo merecíamos. Así que a eso se refiere ahí nuestro hermano Lucas en Hechos 9, versículo 4. Donde dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿entienden, niños? ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Él se relaciona con su iglesia, se relaciona con sus discípulos, con sus creyentes, con sus seguidores. Así que Saulo no estaba literalmente persiguiendo a Jesús, porque Cristo ya había muerto, ya había ascendido, y ya estaba él a la diestra del Padre. Versículo 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Aquí vemos que Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Él aquí ya había reconocido que era un Señor. Y le dijo, y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí Saulo fue obligado por la gracia de Dios a reconocer que el Jesús que crucificaron era el Señor de la gloria. Era el Cristo de la gloria. Vemos ahí la expresión de Saulo. Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el dueño, yo soy el novio de mi iglesia. Tú persigues a mi iglesia, la que yo he comprado con mi sangre. Pero ahora lo ha revelado de la manera más clara posible en Jesucristo, quien fue hecho sabiduría por nosotros. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios. Aquí vemos que pues Jesús se le reveló claramente a Saulo, a este hombre que odiaba a los cristianos. Los odiaba tanto que él quería acabar con todos ellos, matándoles. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Si voy muy rápido, déjenme saber. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria en Cristo. No la gloria del hombre, en la gloria de Cristo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí vemos pues que
A Saulo de Tarso aquí se le concedió ser revelada la gloria de Jesucristo. Al momento de él preguntarle quién eres, Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús aquí se le reveló a este perseguidor de la iglesia. A Saulo de Tarso era un hombre temible, de quienes los cristianos escuchaban lo que él hacía y temían a este hombre porque este era un hombre sin misericordia. Era un hombre lleno de odio, de rabia, de furor. El Evangelio era el plan escondido de Dios antes de la fundación del mundo, el cual era sin revelación. En el Antiguo Testamento, pues, Cristo fue profetizado, anunciado, pero Él después se reveló en carne. El Dios eterno se encarnó. Sí, como dije, pero ahora lo ha revelado de la manera más clara posible en Jesucristo, quien fue hecho sabiduría por nosotros. Pero aquí Cristo se le reveló personalmente a Pablo, el cual lo constituyó a él ¿en qué? En apóstol. Él fue el último apóstol. Y hoy ya no hay más apostolado. Y muchos se autoproclaman, se autonombran apóstoles cuando ya no hay. Eso ya no está vigente para estos días. Los profetas y los apóstoles ya no. Pero cuando Jesús dice aquí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, aquí no se refiere a un órgano pulsante de un escorpión o una avispa. En este contexto se refiere a una vara con una punta de hierro utilizada para guiar a los bueyes o las vacas o el ganado cuando se querían desviar del camino. Eso es un aguijón. Es un instrumento tradicional utilizado en la agricultura o ganadería. Para eso todavía se utiliza eso en estos días. Es algo quizás como una vara, con una puntilla de hierro, es para guiar al ganado. Pero Jesús le dice esto a Saulo porque él era como un animal, que sin él queriendo, pues él quizás caminaba en contra de ese aguijón y él se estaba hiriendo él mismo ferozmente contra el aguijón. Ese era el Evangelio y la iglesia de Cristo, y eso estaba causándole daño a Saulo. Dura cosa te es cosas contra el aguijón. ¿Por qué, Saulo? ¿Por qué rematas a mi iglesia? ¿Por qué la persigues? ¿Por qué tanto odio? Y eres un hombre estudiado, que fue instruido bajo los pies de ¿quién? De Gamaliel, un hombre muy respetuoso, muy conocido, pero el amar al prójimo pues no lo mostraba él. Pero sí conocía la ley, pero mostraba odio. ¿De qué le servía? Bien sabemos que bajo la ley nadie puede ser salvo, nadie puede cumplir la ley. Pero cuando él perseguía a la iglesia, él pensaba que él hacía un favor a Dios. Y estaba muy equivocado. Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ustedes creen que un buey, un animal, va a estar él caminando en contra de una puntilla de hierro para ser más herido y herido? No. Al momento de alguien darle con esa puntilla, pues el animal va a correr o se va a quitar. Pero Saulo estaba ahí con su terquedad, con su necedad, con su religiosidad, pensando que él estaba haciendo un bien a Dios y no era así. Versículo 6. Él temblando y temeroso. Ahí vemos que ahora que mostró Saulo, temor. Él estaba temblando. ¿Se imaginan cuando repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo y después Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después él mostró aquí que él estaba temblando y temeroso y dijo, Señor,
¿Qué quieres que yo haga? Aquí vemos que Saulo ciertamente fue que humillado. Él antes era un hombre altivo, soberbio, necio, religioso, pero él aquí fue humillado por Cristo mismo y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Evidentemente Cristo lo puso de rodillas sin pedirle permiso de hacerlo o de poder entrar en su corazón malo y perverso. Mis amados, este es un gran ejemplo. Y no solamente este, sino también a través de los estudios que hemos tenido, vemos que Cristo tenía que pasar para tener un encuentro con las personas que Él tenía. ¿Para qué? Para sanarlos, para salvarlos. Y aquí vemos que Saulo, él no tenía la intención de elegir a Dios o a Jesús. Aquí vemos que Saulo, pues él, su intención no era estar reconciliado con Jesús o abrirle su corazón. Aquí no vemos nada de eso. Eso es antibíblico y nunca lo vemos en las Escrituras. Aquí vemos que Jesús no le pidió permiso a Saulo para hacer lo que él hizo con él. No le dijo, mira Saulo, te voy a rodear con la luz del cielo y te voy a hacer caer en tierra, ¿puedo? Y después te voy a decir, mira, Saulo, ten piedad de mis discípulos, de mis seguidores, déjalos por favor. Él aquí arremató a Saulo y lo hizo caer en tierra. El Espíritu Santo no puede habitar en una persona sin antes ser renovada, santificada y renacida. Aquí Saulo le preguntó a Jesús qué era lo que él quería que él hiciera. Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús con toda su autoridad le ordena qué hacer y ahí por segunda vez se le va a decir qué hacer. Vamos a ver quizás el estudio que viene, vamos a ver qué es lo que se le dice que tiene que hacer Saulo. ¿Ven que Saulo no tenía el poder para tomar sus propias decisiones? Él aquí dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él no dijo, Señor, voy a ver si puedo hacerlo, si está en mi decisión. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la actitud de un creyente. Esa debe de ser nuestra actitud como hijos de Dios, como siervos y esclavos de Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y muchas de las veces, mis amados, hacemos nuestra voluntad y después hay consecuencias, ¿sí o no? A veces, pues, cuando no vamos a Dios y pedimos su dirección, tomamos decisiones incorrectas que a veces traen consecuencias a nuestras vidas como creyentes. Pero aquí vemos a Saulo que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Versículo, ahí todavía el 6 dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos que Jesús es quien dio la orden a la pregunta a Saulo. Levántate y entra en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En Damasco, porque ya estaba cerca antes de llegar, dice ahí el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, Jesús no permitió que Saulo llegase a Damasco. Ahí después repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí Jesús le puso un alto a Saulo. Él detuvo el plan de Saulo. ¿Quién tiene más poder, Dios o nosotros? Dios tiene el poder. Dios es soberano. Versículo 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí vemos que los que iban con
con Saulo, escucharon la voz y no sabían de quién eran, pero a ellos no se les concedió ser revelado Jesús, mis amados. Quizás escucharon que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ellos ni en cuenta. Porque Dios llama a quien Él quiere para su gloria. Muchos pueden escuchar el Evangelio, pero Dios no les concede el arrepentimiento para arrepentirse de sus pecados. Dios no les concede el don de la fe para creer. ¿Qué hizo con Faraón Dios? Dice que endureció más su corazón, con un propósito para dejar ir a su pueblo. Dios, mis amados, hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Cristo, ¿con quién estaba tratando? Con Saulo. Y dándole la revelación de Él mismo solamente a Saulo. Él se le reveló a Saulo solamente. Él le ordenó a Saulo solamente. Sin duda, como dije, Dios obra, llama, salva y elige a quien Él quiere para su gloria. ¿Y por qué es que Dios o Jesús quiso tener este encuentro con Saulo? Para su gloria. ¿Quién escribió la mayoría del Nuevo Testamento? Saulo. Todas las cartas del apóstol Pablo. Sí que esos hombres escucharon, pero no vieron a nadie. Versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, a donde Jesús le dijo que fuera. Entra a la ciudad, porque ya estaban cerca. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué podemos aprender aquí, en este versículo 9? Aquí podemos ver la soberanía de Dios. Al igual que Dios decide darle vista al ciego, como hemos estudiado que Jesús le dio vista a ¿quién? A Bartimeo el ciego, y al ciego de nacimiento Jesús les devolvió la vista. Bueno, así como Dios o Jesús deciden volverle o darle vista al ciego, ellos también le pueden quitar la vista al que puede ver para no ver. Aquí vemos que Saulo miraba perfectamente, pero ahí dice que no veía. Sin ver, ¿por cuántos días? Por 3 días. Este es el Dios de la Biblia, el que trata con el ser humano. Ese es Dios. Así que al momento de Jesús devolverle la vida a los ciegos y hacer muchos más milagros, levantar al paralítico, eso causó en ellos qué gozo. Y causó que ellos proclamaran y anunciaran que Jesús los había sanado. Pero en este caso, ¿qué sucedió? Quizás Saulo de Tarso estaba afligido, temeroso. Causó temor en él lo que le había pasado. Temblando. Quizás pensando en su mente: yo soy un hombre con poder, con mucha autoridad. Yo tenía poder. Era muy conocido por el sumo sacerdote, por los fariseos. Hombre de alto rango, ahora fue humillado. Y no solamente eso, sino que ahora no podía ver por 3 días. Y ahora Jesús le está dando órdenes a él. Así que, ¿qué podemos aprender de este encuentro de Jesús con Saulo de Tarso? Que cuando Dios salva a un pecador, la gloria de Cristo, ¿qué? Resplandece. ¿Cómo es que eso sucede? Cuando nosotros anunciamos a Cristo. Cuando Él hace su voluntad.
Y después llegamos a ser, ¿qué? Siervos, esclavos de Cristo, para su gloria. Aprendemos que la voluntad del ser humano no es mayor que la de Dios. Hermano, ¿puede apagar el ventilador, por favor? Aprendemos que la voluntad del ser humano no es mayor que la de Dios. A veces pensamos que podemos hacer lo que queramos, pero como dije, hay consecuencias. Porque Dios es soberano sobre todo y todos. También aprendemos sobre la extrema misericordia y el perdón inmerecido de Jesús para salvar a sus mayores amigos, enemigos. Aquí vemos que Saulo de Tarso era ciertamente enemigo de ¿quién? De Dios, de Cristo. Todos antes de venir a Cristo, no la ley, estamos enemistados con Dios. Incluso los fariseos, los escribas, estaban en enemistad con Dios. Porque recordemos que la ley nos salva. Amados, Pablo ciertamente conocía la ley, el cual es el misterio de la muerte y la condenación. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas 3? Perdón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Recuerdan? El pecado nos hace ver que nuestro pecado, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pablo aquí también está diciendo lo mismo. No es que por las obras de la ley el ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que como dije, Pablo conocía perfectamente la ley, el cual es el misterio y muerte de la condenación. Tanto como Pablo y tú y yo necesitábamos el evangelio para poder ser perdonados y salvos de la misma ira de Dios, no del infierno. Muchos dicen que el fuego y el tormento del infierno será lo peor, pero es más la ira de Dios. Eso es estar bajo la ira de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios justo. Es que aquí vemos muchas cosas en este encuentro de Jesús con Saulo de Tarso. Pero sepamos, mis amados, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y después vamos a ver lo que Saulo hace porque Cristo le amó primero. Aún Él mirando lo que Él hacía con su iglesia, Él va ahí al encuentro y tiene misericordia de Saulo de Tarso. ¿Ustedes creen que Saulo merecía, bueno, vamos a ir mirando, lo que él merecía, el amor, el perdón de sus pecados? Él no merecía el perdón de Dios. Él merecía la muerte. Él merecía la condenación eterna, tanto como tú y como yo. Pero Cristo se le aparece a él, le habla a él con un propósito. Para su gloria. No para la gloria de Pablo. Porque bien sabemos que Saulo fue quien pues plantó muchas iglesias. El apóstol de los gentiles. ¿Y él padeció o no? Padeció mucho. Pero nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ningún ser humano puede amar a Dios solamente por creer en Él. Nadie. Los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en Dios y tiemblan más que el ser humano.
Porque los incrédulos, los que no son creyentes, viven como ellos quieren. Hacen lo que ellos quieren. Así que aquí vemos muchas cosas en este encuentro. Y vamos a estar siguiendo con la parte segunda el miércoles que viene. Vamos a ver qué es lo que Saulo fue haciendo para Cristo. Qué es lo que después sucedió. Así que Jesús y Saulo de Tarso. Un resplandor de gloria. Amén, oremos. Señor, Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has dado para poder nosotros, pues, estudiar más a profundidad, Señor, esta porción de las Escrituras, donde Jesús, pues, Señor, se le aparece a Saulo de Tarso, a este hombre que odiaba